entrevista exclusiva para Informativo JBS, Zoila América Narváez y su esposo Carlos Ariñez califican de intimidación política la deportación de Ariñez de Nicaragua, además de sentirse amenazados y considerar que Nicaragua ya no es segura para ellos. ¿A qué se debe la expulsión o que te hayan sacado de Nicaragua? Apartando lo que han manejado medios nacionales en Nicaragua, ¿cuál es la versión que tú tienes? Ok, primero quiero decirte que yo viví en Nicaragua 4 años de manera legal, tenía mis visas en orden y en este último periodo estaba en proceso de pedir la residencia. En el momento en que pido la residencia, ingreso este documento que tengo a mano, que lo pude rescatar de unas copias que tengo. Voy a mostrar un poco a la cámara. Este documento dice que el 21 de junio del 2013 se han recibido documentos para trámites de residencia y que me entregarían el 5 de agosto del 2013 con una firma del tramitador del Ministerio de Gobernación en la Dirección de Migración y Extranjería, lo cual posibilita mi residencia permanente en el país. El proceso que pasó en el intermedio fue que me tomaron preso, me llevaron a la frontera y me deportaron aduciendo que yo tenía 20 días de haber, digamos, de tener faltas migratorias. Y este documento, esta copia de este documento, identifica que yo he estado presente en migración haciendo mis trámites y además tengo de testigo a mi abogada, que es la que junto conmigo me ayudó a pagar los 1.250 córdobas que tenía para mi visa, extensión de visa, que ese es su procedimiento. Entonces, por 3 vías estaba legal en el país, a pesar de que el Ministerio de Gobernación quiera verlo de otra forma. Primero, que había viajado a Honduras y había vuelto el 30 de mayo y tenía 30 días más de régimen migratorio para quedarme en el país. Segundo, que ya tenía ingresado documentos de residencia. Y tercero, que ya había hecho el pago efectivo de mi visa de extensión. Entonces, por esas 3 vías yo estaba legal en el país. ¿Podría obedecer esto entonces a una represalia política por parte, digamos, hacia Sudamérica? Es una represalia política, es una persecución política al Centro de Estudios Internacionales, a todo el equipo que está trabajando con el Centro de Estudios Internacionales y en particular y en especial la significación que esto adquiere para nuestra directora Zoila América Ortega Murillo, que ha sido perseguida desde octubre de 2012 por una serie de intimidaciones desde políticas, económicas y últimamente incluso paramilitares. La pregunta, en una reciente encuesta de una cadena televisiva estadounidense, CNN para ser más específico, hicieron una pregunta, Andrés del Rincón, donde prácticamente dijeron que si esto había obedecido a una represalia política o a una forma de irregularidad en tu estatus migratorio. Dicha encuesta señaló de que esto obedecía realmente a un estatus migratorio. ¿Esta encuesta podría ser válida o, como estás comprobando con este documento, podría ser por otras circunstancias? Es un sondeo de opinión de gente que obviamente está interesada en dar su opinión y generalmente hemos visto ya en temas pasados los mismos gobiernos propician y pagan a gente para opinar tanto en medios locales como en medios internacionales. No me extraña que salga ese resultado, pero tiene que ver con un sondeo de opinión. Pero como te he mostrado, tengo pruebas de que mi estadía legal en Nicaragua estaba en un estatus regular y si querían sacarme del país, deberían hacer un trámite administrativo avisándome, dándome una citatoria, diciéndome que tenían que salir del país en tantos días, si es que querían deportarme. Lo hicieron de una forma militar, abusiva, con persecución y con daño psicológico y moral a mi estadía allá en aquel país. ¿Participaste en algún momento, en algún movimiento, digamos, con algún tipo de organismo, o sea, que pudiera tomarse como una injerencia gubernamental? En ningún momento me indicaron algún cargo que signifique eso.
Sin embargo, nosotros como el Centro de Estudios Internacionales hemos trabajado con movimientos sociales, tanto de diversidad sexual, como discapacitados de guerra y desmovilizados, como con jóvenes, y como últimamente hemos ayudado en ayuda humanitaria al movimiento de la tercera edad que exigía sus derechos en la ciudad de Managua, y en los cuales pues estaban cercados y tenían 3 días de no haber comido, y nosotros llevamos alimentos y agua para esas personas. Si eso es participación política, pues sí, yo participé de dar alimentos y ayuda humanitaria a esas personas. ¿En algún determinado momento han tratado de saber, digamos, de fuente directa del gobierno cuál es el objetivo de esto? Aunque no creo que lo vayan a mencionar, pero realmente ¿a qué se debió? Una respuesta bastante concreta, no la que se está manejando a nivel público en Nicaragua. Como conoces, la Secretaría de Comunicación del gobierno de Nicaragua es actualmente la principal persona que maneja información, toma decisiones y tiene los criterios generales para hacerlo. En medio de la captura, entre que yo iba con Suelamérica y su hijo hasta migración, recibimos una llamada que Suelamérica puso un altavoz que era de la Secretaría General y de la señora Rosario Murillo, indicando que eso era consecuencia de los actos que estaban realizándose. Entonces, hay 3 testigos y fue del más alto nivel político, entonces no puedo menos que indicar que eso es una amenaza política y una persecución directa a activistas de derechos humanos como somos nosotros. ¿Tienen actualmente esa grabación donde se puede hacer pública, si ustedes lo desean hacer? Bueno, esta grabación justamente la tenía en el teléfono y pues fue el teléfono que me robaron, por eso responsabilizo cualquier tipo de información que tenga en ese teléfono, pues que sea difundida, es una responsabilidad de los que me han robado, que son funcionarios, no sé si funcionarios, sino gente civil que me llevó hasta la frontera. Suelamérica, a raíz de lo sucedido con tu esposo, tengo entendido que tu hijo y tú fueron agredidos a la hora de tratar de saber cuál era la situación de él. ¿Qué fue lo que pasó realmente? Sí, primero quiero decir que es evidente que para la población, para la opinión pública, es muy difícil de entender el nivel de arbitrariedad que se ha llegado a operar en Nicaragua. Y por lo tanto, lo que refleja la encuesta como lo que puede estar en la opinión pública es una gran confusión. De hecho, este tipo de acciones de persecución siempre se disfrazan de distintas maneras para que no pueda quedar claro lo que ha ocurrido. Yo tengo que decir, en primer lugar, aquí se ha fabricado una ilegalidad en contra de Carlos. Es lo primero, se ha fabricado una ilegalidad y por eso se hacen desaparecer los documentos del expediente que él lleva a migración y únicamente le queda este. Todo lo demás se hizo desaparecer. En segundo lugar, decirte, este es un ataque al CEI, a mi persona, pero sobre todo a un equipo de trabajo promoviendo cambios importantes, un ataque como el que se ha hecho a otros líderes de derechos humanos en el país, pero enfatizarte, en nuestro equipo hay otra persona extranjera, hay otros, o sea, somos quienes hacemos un trabajo en toda Centroamérica, en toda América Latina, tenemos activistas y líderes extranjeros vinculados a nuestro trabajo y por lo tanto ahora lo que nos corresponde es una alerta sobre la integridad física de los nicaragüenses que son parte de este equipo y también sobre aquellas personas que se vinculan a nosotros. Obviamente esto viene a ser un golpe determinante en un momento en el que lo que queda del CEI es un equipo de voluntarios con convicción y compromiso. Y en ese momento en el que ya el gobierno logró ahuyentar todo el financiamiento, en el momento en que el gobierno ya logró desarticular a los movimientos sociales que trabajan con nosotros y que se pretende aislar, esto pretende ser un tiro de gracia. Efectivamente también, como ha dicho Carlos, aquí hay un componente de violencia psicológica, un componente de lo que se conoce como terrorismo psicológico, en tanto mi hijo y yo en el momento de la captura decidimos asumir
la responsabilidad que compete por un compañero y por mi pareja, dado que su familia son dos ancianos de 70 años y están viviendo en Nicaragua con él y no pueden darse a la tarea de indagar sobre lo ocurrido. Nos apersonamos en el Ministerio de Gobernación y todo lo que ocurre, desde la llamada de amenaza hasta las próximas 4 horas en el Ministerio de Gobernación, tienen que ver con acciones para generar un pico de estrés psicológico, pero además de angustia, de confusión. En tanto, prácticamente para nosotros Carlos pasó desaparecido durante 3 horas. Fue hasta después de 3 horas que montaron esa conferencia de prensa y no se permitió a mi hijo ni a nadie del equipo del SEI, porque quiero decir, se envió a una cuadrilla de agentes policiales cuando los que estábamos dentro de migración éramos 4 personas, 2 colegas más del equipo del SEI, mi hijo y yo, y estábamos en calidad de preguntar por nuestros compañeros de trabajo y por mi pareja. Por lo tanto, lo que luego sucede es que nosotros enfatizamos que queríamos información y que no nos íbamos hasta tener toda la información. Se me pone a Carlos llamando desde un teléfono que no podíamos confiar que fuera una llamada en completo uso de su voluntad, y luego insistimos en que nos devuelvan sus enseres personales y nos dicen: esta es una institución militar, tienen que salir, tenemos orden de desalojar, y con lujo de violencia se nos sacó de la institución. El punto tiene que ver con que ningún caso de problemas migratorios se resuelve con una captura y un operativo militar. Está en las normas y en las leyes, lo dijo el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Este proceder es únicamente adecuado cuando hay un crimen comprobado que amerita este tipo de acción, pero ninguna acción de deportación sucede de esta manera, sin previo aviso. Es absolutamente falso que Carlos recibió una notificación 20 días antes. Es absolutamente falso que se le dijo que tenía 3 días para salir del país. Todo lo contrario, se fabricó la ilegalidad a partir de que el abogado que estaba a cargo de hacer todos sus trámites presentó en tiempo y forma sus. Sin embargo, quiero terminar con lo que dijiste. Es muy confuso para la opinión pública porque tenemos un poder tras de nosotros que monopoliza los medios de comunicación en Nicaragua, y tenemos además un poder que es experto en fabricar este tipo de cosas. Nosotros tenemos primero la reputación, la integridad de 20 años de trabajo del SEI sin que hasta hoy hayamos incurrido en una sola ilegalidad. En segundo lugar, como lo dije, mi verdad sigue intacta, y es el momento en que vuelvo a hacer visible mi trabajo, en el que empieza toda una ofensiva para nuevamente censurarme y nuevamente para aislarme y ubicarme en un lugar en el cual no atente contra la imagen que se quiere plantear hoy, que es una imagen de un gobierno que no únicamente miente en relación a su reputación ética y moral, sino también que está planteando hacer cambios revolucionarios, cuando el trabajo que nosotros hemos hecho con movimientos sociales denota que en Nicaragua hay grandes problemas. Hay grandes problemas en el tema de violencia contra la mujer, los niveles de impunidad son cada vez mayores, el número de subregistros y las acciones tendientes a prevenir la violencia de género son perseguidas. En segundo lugar, los otros temas determinantes para nosotros y que vamos a seguir trabajando en ellos son los derechos de la diversidad sexual, el derecho que estos muchachos y muchachas tienen para ser visibles. Se canceló una marcha del orgullo en Nicaragua en el día que se celebra el Día de los Derechos de la Diversidad Sexual el viernes pasado. Por otro lado, se firmó una concesión para la creación de un canal interoceánico sin el absoluto consenso del país, y además poniendo en entredicho la legalidad. Se pierde soberanía en el país. Estas son las cosas que están pasando en Nicaragua y que se quieren revertir con derechos económicos y sociales asistencialistas, que hay que admitir que mucha gente se está beneficiando, pero que la otra cara de la Nicaragua que estamos viviendo es esta, que no se disfrace como un problema familiar, un problema
que además de familiares políticos, porque obviamente la consanguineidad establece que estoy siendo doblemente agredida por el poder político, por el vínculo sanguíneo que tengo con la familia que está ahora gobernando. Sin embargo, que no se pretenda enmascarar con un problema de legalidad de Carlos, que no se pretenda enmascarar con cosas ocultas, que si hay una negociación a mis espaldas, que qué pasó con los noruegos, que si luego, aquí no hay secreto, yo puedo decir con la frente en alto, aquí no hay secreto, yo no tengo nada que ocultar, y si hay algo que ocultar que lo muestren, pero hasta hoy no han podido determinar, y por eso la campaña que continúa es esa, vamos a ver qué inventan, pero hasta hoy no hay un solo documento que plantee que yo he incurrido en algún acto legal, y hasta hoy he actuado desde mi posición de sociedad civil y pueden revisarme y actuar sin ningún temor. Por tanto, yo creo que es un momento para que los nicaragüenses en primer lugar reflexionemos y empecemos a darnos cuenta de qué lado está la verdad. Y en la opinión pública internacional que empiecen a reconocer que en Nicaragua hay problemas y que se ha pretendido pensar que los problemas de Nicaragua terminaron hace mucho tiempo y por lo tanto la cooperación internacional alienarse a un gobierno que está afectando la legalidad. Es momento de que se escuche a la sociedad civil nicaragüense. Eso era, después de esto, bueno, ya hicieron público prácticamente el atropello del que han sido objeto, pero ¿qué piensan hacer más adelante? O sea, ¿qué va a hacer de la familia de ustedes? Porque logro sentir o captar de que prácticamente se sienten amenazados o como que corren peligro en Nicaragua. ¿Qué procede después de eso? Sí, pensar que una madre va a actuar de manera irresponsable con la integridad física de sus hijos sería decir de las razones por las que yo lucho. Yo quiero decir, la principal derrota que uno pueda tener es dejarse hacer daño. Yo voy a actuar en primer lugar con responsabilidad como madre y también como familia. Pero en este momento, a la par de esas valoraciones, estamos en conversaciones con nuestros aliados. Recuerdo que el CEI coordinaba y coordina instancias en Centroamérica y en América Latina y estamos en coordinaciones con ellos para plantearnos los próximos pasos. Yo he dicho que mi voz va a continuar del lado de aquellos que en este momento están en la misma condición que yo. Para mí es un privilegio tener acceso a medios de comunicación porque hay muchas personas cuyas organizaciones fueron destruidas, muchas personas, muchos activistas que han perdido posibilidades de defender sus derechos y yo voy a continuar comprometida. Enfatizo, la situación nuestra del CEI de persecución por ser defensores de derechos humanos es una situación mundial y existen instancias internacionales donde nuestra denuncia va a ser acogida y donde el Estado de Nicaragua y sus representantes en lo personal y también en lo institucional deberán responder, porque lo más importante es los precedentes y en este momento de la historia se está arriesgando el marco jurídico que defiende a las personas que protegemos, a los grupos más vulnerables, y no puede ser que cada vez más nos desmovilicen y los sectores sociales queden a merced de sectores que gozan de impunidad y de sectores que tienen todo el poder. Los pueblos están despertando y están despertando con no violencia y están despertando con fuerza. Lo estamos viendo en otras partes del mundo y yo creo que en Centroamérica y en Nicaragua nos vamos a acercar a ese despertar. Eso es irreversible. No tiene que ver con que haya un partido político más fuerte que otro, no tiene que ver con números de encuestas, tiene que ver con la conciencia de un pueblo que es invencible y la convicción de un pueblo que no se resigna a vivir lo que ya vivió en el pasado. El pasado nos ha enseñado mucho y quizá estamos empezando un camino hacia eso. ¿Algo más que decides agregar, Carlos o Olga? No, simplemente agradecerte que tengas la amabilidad de entrevistarnos y decir a la gente que pueda ver esta grabación y pueda ver esta entrevista que hay que ser inclaudicable en los principios y seguir en el cambio porque las fuerzas oscuras no podrán
frenar todos estos procesos. Hay gente que está en este momento en peores situaciones y eso lo comprendemos, pero el despertar es inevitable. Y este amanecer que viene va a ser un amanecer con valores más nobles y con fuerza espiritual más grande. Sí, quizás sí es momento. Primero, nosotros tenemos que dar gracias a Dios porque hemos logrado salir del momento crítico y al menos tener la lucidez para avanzar. Pero también yo quiero agradecer muy especialmente a nuestros compañeros de las organizaciones en Costa Rica que desde el momento que supieron que enfrentábamos esta situación se pusieron en contacto con Carlos. Agradecer a la Defensora de Derechos Humanos también de Costa Rica y a una serie de compañeros, los compañeros de aquí del Centro Amigos para la Paz que nos acogieron hospedándonos. Decir que estos son los momentos en que los pueblos se unen y he dicho también que hay cosas que no tienen fronteras, el amor no tiene fronteras, la conciencia no tiene fronteras y en ese sentido nosotros tenemos que dar las gracias a los costarricenses y a Costa Rica porque inmediatamente que vivimos el momento pudimos sentir ese abrigo y también es un pueblo luchando por mejorar su sociedad y por aprender de las lecciones que en otros países hemos vivido y estamos viviendo.